Dale. ¿Cuál fue que me dijiste? Isaías 22, del 20 al 22. Ok. Isaías 22, del 20 al 22. Bien. Correcto. Voy para allá. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabar, y entregaré en sus manos su potestad, y será padre al rey de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Hasta el 23. Ok, hasta ahí. Ok. Hasta allí, hasta el 22. Es que aquí Juan le está diciendo, Cristo le está diciendo a Juan para que le diga a la iglesia, o el mismo Cristo revelando, yo soy el que tengo la llave de David. ¿Cuál era la llave de David? Literalmente, el mayordomo, porque estamos en el reinado de Ezequías. El mayordomo Eliaquim, que significa Jehová oye. Ajá. Jehová oye. Ese nombre Eliaquim, o Jehová es Dios. Ese nombre Eliaquim o Eliacim está representando a aquel mayordomo, pero se representa a Cristo. Es un antitipo de Cristo, porque Eliacim era el mayordomo de Ezequías y había un hombre anterior a él llamado Seba. Seba se portó mal, Seba no supo administrar los negocios de Ezequías y Ezequías lo destituyó. ¿Y quién quedaba? Aquel que fue fiel. Eliacim se hizo dueño de todo, amo de las llaves, mayordomo pues de la casa, y él tenía esa llave. Ahora, más adelante no se habla qué pasó con Eliacim, porque es como un personaje misterioso, porque habla de que él va a usar la llave y la llave se la va a entregar a Eliacim. Pero ahora aquí, en Apocalipsis, vemos de que Cristo tiene esa llave. ¿Qué les parece? Entonces Eliacim está simbolizando a Cristo. Era una profecía para Cristo, porque la llave de David representa el que viene del linaje de David. No era que David, porque David no estaba reinando en ese momento. Pero cuando habla de la llave de David, está hablando del reinado o la autoridad de David. Es decir, la autoridad que Dios le había dado a David, porque recuerdan que Dios le había prometido que no faltaría ningún rey en su trono, que no se sentaría por causa del amor que Dios tenía a David. Y Dios lo prometió a cabalidad, porque todos los reyes que vinieron, aunque cometieron pecado, aunque hicieron mal, Dios preservó ese trono. ¿Saben para qué? Para que por medio de viniera Cristo. Ahora, hay una profecía en Daniel capítulo 2, 22 y 24 que habla de que hay un trono que se va a levantar. Era una profecía. Daniel estaba profetizando hacia el futuro la llegada y el reinado mesiánico de Cristo. Y eso lo corrobora Isaías 22, el texto que leyó Silvia, por medio de este intermediario llamado Eliaquim. Pero Eliaquim solamente era un prototipo o un tipo de quien era el que iba a tener la llave en el futuro e iba a cumplir el reinado que Dios le prometió a David. ¿Qué les parece? Wow. Entonces Cristo se sentó en el trono de David. Cristo se sienta en ese trono porque Cristo viene del linaje de David. Por eso le llaman el linaje, la raíz de David. Aleluya. Por eso a él le llaman hijo de David. ¿Por qué? Porque él era aquel que en el futuro iba a recibir esa llave de autoridad. Esa llave de autoridad. ¿Y cuál era la llave de autoridad? Aquí la muestra Cristo, ahí en Apocalipsis capítulo 3, en los versículos que estamos leyendo, versículos 7, 8, dice, yo tengo la llave de David. Quiere decir que él tiene todo de autoridad. Él tiene toda autoridad. Llave es autoridad. Quiere decir que él tiene cuidado de todas nuestras necesidades y él también nos defiende de nuestros enemigos. Cuando habla de autoridad, porque recuerden que cuando Cristo ascendió en Mateo 28, él dice, he aquí que yo tengo toda autoridad. La autoridad le fue dada del Padre, toda autoridad sobre todas las cosas. Quiere decir que Cristo es aquel en quien debemos enfocarnos. Él estaba diciendo a los de Filadelfia, mírenme a mí, yo tengo la autoridad. La autoridad no la tiene Diocleciano, el emperador. Ellos tenían miedo. Muchos de los que estaban alrededor estaban con esa zozobra, porque somos seres humanos. Claro. Somos seres humanos. Sí. Imagínate un emperador como Nerón que decapitaba a la gente, que arrastraba a la gente. Hoy en día no tenemos, hoy en día tenemos al excelentísimo presidente que lo manipulan y algunos otros presidentes que son
invaluables, o sea, son personas que tienen diferentes tipos de personalidades, pero este tipo de emperador que no quisiéramos tener en este tiempo, perseguía a la iglesia, pero mira lo que estaba diciendo Cristo: no se preocupen por él, yo soy el que tengo la autoridad. La autoridad no la tienen ellos, yo tengo la autoridad, que aunque este emperador tenga o haga decretos de muerte hacia ustedes, no se preocupen, la autoridad la tengo yo. Quiero que sepa, iglesia, los que me están escuchando, nosotros no debemos temerle a nada, e inclusive nosotros debemos de estar dispuestos hasta ir a la muerte. Suena duro, suena difícil esto, porque yo creo que en algún lugar no me invitarían a mí a predicar con esta con esta palabra, no me invitarían, Silvia. No me invitarían. ¿Por qué? Porque al cristiano hay que decirle que si los cristianos del primer siglo soportaron hasta la muerte, nosotros no podemos ser los más yeye. Nosotros no podemos vivir un evangelio live. Ajá. Nosotros debemos de vivir, ser testigos por causa de Cristo. ¿Ok? Entonces, fíjense esto. Era una iglesia de puertas abiertas. Sí. Voy a tocar 2 puntos más. Iglesias abiertas, puertas abiertas. Miren lo que le dice. He aquí, yo tengo... ya les hablé de que ya ves autoridad, ¿ok? Pero también le dice, he puesto sobre ti una puerta, ¿qué? Abierta. Y noten que ninguna de las otras iglesias le dice que tiene puertas abiertas. A muchos se le han cerrado puertas hoy. Hay muchos cristianos que han dicho que se le han cerrado puertas. Pero quiero que sepan algo, Cristo siempre tiene puertas abiertas para nosotros. La puerta de Cristo nunca está cerrada, aleluya. Por eso es que usted puede ir confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque esa puerta siempre está abierta. Eso significa acceso. Puertas abiertas significan, 1, oportunidades. Quiero que sepan que Filadelfia, aunque estaba siendo perseguida, era una oportunidad para predicar el evangelio en medio de la persecución. Y este es el momento que estamos utilizando. Y gloria a Dios por lo que ha hecho Silvia y otros ministros y yo también, y muchos que se han unido a esta visión de predicar en medio de la dificultad. Esto se llama oportunidad. Hay cristianos que no ven oportunidad en medio de dificultades, pero donde las puertas se nos abren, cuando estamos en momentos difíciles. Usted no va a encontrar en el Nuevo Testamento en ningún momento que pasaron los apóstoles donde las puertas se le abrieron, sino en la necesidad. Fíjense esto, miren, en 1 Corintios 16, versículo 9, dice que Pablo hablaba y decía, una puerta grande y eficaz se me ha abierto. ¿Okay? Pablo le dijo, aleluya. Pablo le dijo, ¿y Pablo dónde estaba? En la cárcel, aleluya. ¿Quién puede hablar así en la cárcel? No, algunos cristianos nada más se enferman y dicen, ya no voy más al culto. Ya no voy a predicarle a nadie, a mi vecino. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque la puerta abierta se manifiesta en medio de tu dificultad, pero hay cristianos que no la ven. Hay que aprender a ver oportunidades en medio de las tribulaciones. Hay que aprender a ver puertas abiertas en medio de la enfermedad. Hay que aprender a ver puertas abiertas en medio de la persecución. Hay que aprender a ver puertas abiertas en medio de la opresión, en medio de la tribulación, en medio de que te corten la luz, en medio de cualquier cosa que te ocurra. Hay que aprender a ver puertas abiertas, pero cuando confías en Dios, quiero que sepas, porque Dios te va a probar. Dios te va a probar. Y Pablo vio una puerta abierta, dice que la vio grande y eficaz. Primera instancia de ver puertas abiertas, Pablo la vio. Pablo estaba en la cárcel. En tu cárcel debes aprender a ver puertas abiertas. Yo no sé qué cárcel tú estás pasando. Puede ser una cárcel de economía, aleluya. Hay diferentes tipos de cárceles. Puede ser una cárcel de preocupación. Puede ser una cárcel de temor. Alguien que me está escuchando que de repente tiene temor. Puede ser, todo esto representa cárcel, porque cárcel es estar encerrado. Pero Pablo vio una oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. No para vivir cualquier tipo de vida, para predicar. Otra cosa importante, 2 Corintios 2:12, dice que Pablo le pidió a los de Colosa que oraran por él para que se le abriera una puerta para la palabra, para la predicación de la palabra. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Ok, la segunda manera en que Pablo vio otra puerta abierta. Pablo siempre andaba viendo puertas abiertas. Yo creo que la puerta abierta no te parece a ti que es el evangelio, porque sí, es la predicación. Nadie la puede cerrar, porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es el evangelio, Silvia, es precisamente el evangelio.
Es el evangelio. Es que te pueden callar la boca, te pueden quitar del trabajo, le pueden cerrar la boca a los filósofos, le pueden cerrar la boca a aquel motivador, pero al cristiano nadie le puede cerrar la puerta, nadie le puede cerrar la boca. ¿Por qué? Porque Pablo, cuando estaba preso, dijo: la palabra de Dios no está presa, mas la palabra de Dios no está presa. Él estaba preso, pero la palabra es espíritu y es vida. Como la palabra es espíritu y es vida, no trasciende fronteras, no trasciende cárceles, grilletes, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque la palabra es, la puerta abierta es para la palabra. Amén. Entonces, estas cosas importantes verlas en este momento. Y también implica acceso a la salvación. Ok, apunten estos textos, no los voy a citar. Génesis 28, 17. Génesis 18, 27. Una hermana por ahí me escribió ahí dentro en estos días, me dijo que, hermano, trate de hablar un poquito más lento porque los textos lo dijo muy rápido. Sí. Pero bueno, Génesis 28, 17. Jacob vio una puerta, el nombre se le llamaba la ciudad, se le llamaba Luz, y cuando vio a Dios, le dio por nombre Betel. Y dice que el nombre Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Entonces, Salmo 27, 24, 7, Salmo 118, 19, apúntelo ahí, que esta es la puerta de salvación. Salmo 118, 20. Amén. Amén. Salmo 118, versículo 20. Y Mateo capítulo 7, versículo 13, que ese sí se lo voy a leer rapidito. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran en ella. Quiere decir que hay una puerta estrecha, sí, que muchos están entrando para hallar perdición, pero la puerta estrecha es Cristo, porque entras estrechamente porque tienes que entrar reconociendo tu pecado, tu error, tu falta, pero cuando entras allí tu camino es amplio porque la salvación es eterna. Oye, okay, entonces hay que buscar esa. ¿Me puedes hablar rapidito para que por este tiempo? Wow, nada más tenemos 7 minutos ya. Dios. Ok, esos 7 minutos no te preocupes, yo lo resumo. Dímelo. ¿Cuál puerta? La puerta esta que se compara con la salvación es la del ojo de... ¿Cómo es que? ¿Te acuerdas? Que difícilmente esa era una puerta también, un estrecho, ¿verdad? Cuando se hace la comparativa de que más fácil es que... ¿Te acuerdas? Que es difícil que un ciego entre por el ojo... ¿Te acuerdas de esa palabra? Cuando Jesucristo estaba caminando con el rico, el que amaba la riqueza, él le dijo a los discípulos allí, le estaba dando ese ejemplo de esa metáfora, esa comparación, dijo: cuán difícilmente entran al reino los que hablan. Entonces él dijo: más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, esa es una metáfora, Silvia, de que en la puerta de Israel en la puerta había un hueco donde posiblemente podía caber un camello, posiblemente. Como que ese lugar era, que hay un lugar que existe que se llama así como dice la hermana Ima. Ok, listo. Sigue, varón. Entonces eso es una metáfora, ¿ok? Es una figura de dicción. Entonces es importante que veamos esto, ¿no? Jacob tuvo miedo y le dijo: este lugar no es nada más que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando vemos la santidad de Dios, vemos la puerta abierta. Cuando vemos la santidad de Dios. Dice Salmo 24:7: alzad vosotras vuestra cabeza y alzad vosotras puertas eternas. Por eso es que los discípulos veían siempre las puertas eternas, puertas grandes. Siempre veían las puertas en las dificultades, nunca veían una puerta limitada, porque las puertas son eternas. Y miren lo que dice el Salmo 18:19: abridme las puertas de justicia. La puerta representa también justicia, ¿ok? Porque Dios es justo. Dios es justo con aquel que vive su palabra. Entonces, la justicia se revela por medio de Cristo. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5, del 2 en adelante. Y la que le acabamos de hablar al final, que es la de Mateo 7:13. ¿Ok? Y voy a terminar, Silvia. Voy a cerrar con... 2 minutos. Ok. Al que venciere. Y con esto quiero que usted sepa que usted va a tener galardones en el cielo. Así como les hablé anteriormente, de que al que venciere será vestidura de vestiduras blancas. Aquí al que venciere será puesto como columna en el templo de Dios. ¿Qué representa esto? Que nunca más será removido. Metafóricamente, aquellas personas que triunfaban
en aquel entonces en competencia, dice que le hacían un monumento, Silvia, y lo ponían en memoria de, porque habían vencido, y ponían el nombre de la persona, y esto era recordado por siglos de que esa persona hizo una labor loable. Quiero que sepa que nosotros estamos siendo recordados en el cielo por la obra que estamos haciendo aquí en la tierra. Dios no se ha olvidado del amor que hemos guardado hacia su obra. Dios no se ha olvidado de lo que cada cosa que tú haces para Dios, por más que insignificante que sea para otro, Dios no se ha olvidado. Dios sabe que lo estás haciendo para Dios y vas a recibir recompensa. Quiero que sepa, no vas a ser removido. Una columna representa un baluarte y algo que está plasmado. Los apóstoles fueron columna de la sana doctrina, el fundamento. Y nosotros somos piedras vivas, somos parte de esa columna. Así que al que venciere, dice que al que venciere será puesto como columna. Y termino con esto ya. No vamos a ser removidos, aleluya. A mí no me interesa el coronavirus. No me interesa lo que yo esté pasando aquí. Yo lo prediqué antes, hace rato allá en el culto. Nosotros vamos a estar puestos allá arriba y cuando seamos puestos dice que será eternamente. ¿Qué implica esto? Columna en el cielo representa que vamos a estar delante de Él y nada nos moverá. Así que es hora de vencer, iglesia. Filadelfia es hora de vencer. Que el Señor te bendiga, aleluya. Que puedas compartir esta palabra y que puedas saber de que Él es santo, Él es fiel y verdadero. Recuerde, puedes entender de que tienes una puerta grande y eficaz. Hay que seguir predicando el evangelio. Esa es la verdadera puerta abierta. Y, aleluya, eternamente con Él. Wow. 3 minutos estamos.